Hola chicos, aquí tenemos un problema sobre hipérbolas. Supongo que ya todos habéis visto el vídeo anterior y ya sabéis dibujar la hipérbola. Pues bien, vamos a ver qué nos pide este problema. Halla el eje mayor y el eje menor de la hipérbola de la que se conoce el punto T, es este, los focos F, F', y traza por T una tangente a la curva. Vamos a ver lo que es eso del eje mayor y el eje menor. Aquí os he dibujado una hipérbola, ¿la veis? Y este es el eje real, que ya lo estudiamos en el vídeo anterior, este es el eje imaginario, y sobre el eje real está el punto A y el punto B. Ese punto A y punto B, o sea, esta distancia es el eje mayor de la hipérbola, y es 2A. ¿Lo veis ahí? Es igual que la elipse. La distancia CD es el eje menor de la hipérbola y es 2B, como en la elipse. Y la distancia de foco a foco prima es 2C, igual que en la elipse. Lo digo para que os acostumbréis también, porque en algunos libros os dan los datos de esta manera, 2A, 2B y 2C. Para hallar la distancia que hay de C a D, es decir, la medida CD del eje menor, lo que se hace es coger la distancia del foco hasta el centro de la hipérbola, o sea, FO, y pinchando en el vértice A o en el vértice B, se marca sobre el eje menor. ¿Habéis entendido? Es decir, con el radio FO y pinchando en A, marquita arriba y marquita abajo, y ya tendríamos el eje menor de la hipérbola. Vamos a hacerlo. O sea, hemos limpiado esto un poquito. Cogemos, como digo, la distancia que va desde F al centro de la hipérbola. Ahora pinchamos en A con esa distancia y hacemos un arquito. Ya tenemos aquí el punto C y el punto D, es decir, el eje menor de la hipérbola. Vamos ahora a ver cómo podríamos hallar, si tenemos un foco, el otro foco y un punto exterior de la hipérbola, cómo podríamos hallar el eje mayor de la hipérbola, es decir, los puntos A y B. Fijaros una cosa, la hipérbola se define como el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a otros dos fijos llamados focos es constante. Eso significa lo siguiente, que si nosotros tenemos un punto cualquiera de la hipérbola y trazamos una recta a uno de los focos y otra recta a otro de los focos y restamos dichas rectas, es decir, pinchando en P, abriendo hasta el foco, hacemos un arquito que cortará sobre R, y esta distancia que queda sería la resta de ambas, ¿verdad? Pues bien, esa distancia es siempre constante y coincide con el eje mayor de la hipérbola. Es muy parecido a la elipse, lo que pasa que en la hipérbola se restan las distancias en lugar de sumarse. Por lo tanto, cogemos R, la colocamos la colocamos sobre R y la distancia que queda es la distancia del eje mayor. Sabiendo eso, vamos a empezar a trabajar. ¿Veis? Estoy repitiendo para que lo veáis. Hemos hecho el arquito, hemos cogido la distancia que queda y esa distancia es el eje mayor. Pues vamos a ver, aquí primero de todo vamos a trazar por F y F' el eje real. Sobre ese eje real vamos a hacer ahora primero el triangulito famoso de unir T con F y con F', porque ya sabéis que la resta de distancias nos dará el eje mayor. Por lo tanto, hacemos un arquito, ¿lo veis? Ese arquito nos da ahí el punto N, y la distancia que hay desde F hasta N es la distancia del eje mayor. Por lo tanto, mediatriz de los focos, porque por ahí vendrá el eje menor, y hallamos también la mediatriz Fn, de manera que la distancia que hay desde el centro hasta F, voy a marcarlo, esa distancia en azul, es la que nos tenemos que poner a un lado y al otro del centro, con lo cual ahí ya tendremos el eje mayor señalado. O sea, marcamos a la derecha y a la izquierda y ya tenemos el eje mayor. Supongo que lo habéis entendido, ¿no? Esto no tiene mucha dificultad. ¿Por qué se me ha ido el punto B tan lejos? A ver, así. Vale, ahora a continuación vamos a marcar el eje menor de la hipérbola. Ya tenemos el mayor, vamos a hallar el eje menor. Recordad lo que hacíamos. Desde F abríamos el compás hasta el centro de la hipérbola, así. Y ahora con esa distancia, con ese radio, pinchábamos en A y hacíamos un arquito que nos cortaba por aquí. Vale, llevamos hasta ahí y el arquito. Marcábamos ya los puntos de intersección y ahí ya tenemos el punto C y el punto D. Ya tenemos el eje menor dibujado. ¿Cómo hallaremos ahora la tangente que pasa por el punto T? Si recordáis, en la elipse y en la parábola, siempre que queríamos hallar una tangente, hallábamos la bisectriz de algo.
Aquí lo tenemos ya casi preparado. ¿Os dais cuenta de este arquito FN? Pues bien, la bisectriz de ese arco de FN es la tangente que nosotros podemos trazar por el punto T. Con lo cual, pinchamos en F y en N con la abertura que queramos, hacemos la bisectriz y por ahí la trazamos y ya tenemos la tangente dibujada. Daros cuenta que casi nos corta el punto D, pero eso es pura casualidad. Lo único que tenéis que hacer es la bisectriz del arco FN y ya está. Y esa será la tangente a la hipérbola. Bien, supongo que no tiene dificultad, todo es bastante facilito. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.